Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de Los Nadies a través de las redes sociales de Telesur. Hoy el pueblo colombiano está nuevamente convocado a votar y lo ha hecho desde muy tempranito a las 8 de la mañana y la jornada se extenderá hasta las 4 de la tarde. En ese país latinoamericano la jornada no se extiende aún que haya mucha gente esperando para votar. Por eso las autoridades y distintos actores sociales, culturales, políticos han llamado a la gente a que participe desde temprano para que no deje las cosas a última hora. A lo largo de este día, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la institución encargada de hacer todo el proceso y de contar los votos y entregar los resultados oficiales, no da formalmente un parte de cómo avanza, de cómo van las cosas. Tampoco están permitidos conocerse números de participaciones, proyecciones y este tipo de informaciones usuales y comunes en otros procesos electorales. Aquí en este espacio hoy vamos a conversar con una mujer conocedora del tema electoral, ha seguido muchísimos procesos en su país, en Colombia. Se trata de Alejandra Barrios. Ella es además la directora de la misión de observación electoral, lidera un grupo de gente que está a lo largo y ancho del país siguiéndole el pulso, el ritmo a la votación y encontrando anomalías, dificultades y aprendiendo, digamos, de cada proceso para mejorar en el siguiente. Alejandro, muchas gracias a usted por estar con nosotros nuevamente en Telesur, por entregarnos información, digamos, precisa acerca de este proceso. Y lo primero es, evidentemente, pues los colombianos empezaron a votar a las 8 de la mañana, ya llevan más o menos unas 5 horas ejerciendo este derecho. En Colombia el voto no es obligatorio. ¿Cuál sería, digamos, el titular a esta hora de cómo va la jornada? Pues Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente un placer estar aquí. Y mira, de pronto van a empezar a escuchar un tin, tin, tin. Son las notificaciones de mi computador. Quiero dejarles absolutamente claros que no logré quitar las notificaciones, así que espero no enloquecerlos. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a conversar con ese PIN sabiendo que además hace parte de tu trabajo. Cuéntanos cuál es el titular a esta hora de la jornada de este 19 de junio. Hay muchísima expectativa, interés en el mundo, pues porque los candidatos sí en esta oportunidad representan dos visiones muy distintas de país. Mira, la primera característica que tenemos en este proceso electoral es que por primera vez el principal protagonismo, los principales protagonistas de estas elecciones no son las organizaciones políticas tradicionales en el país. Estamos hablando de dos candidatos que no vienen de la élite o representación electoral tradicional. ¿Eso qué significa? Que en Colombia, en la primera vuelta presidencial, hubo un mandato absolutamente claro hacia el cambio. Hay un candidato, uno de los dos candidatos, que es el del Pacto Histórico, el doctor Gustavo Petro, ha participado ya en dos procesos electorales anteriores a la presidencia de la República, es decir, es un hombre que viene desde la izquierda, desde la oposición en Colombia, reconocido, conocido, y el segundo candidato es un candidato que sorprendió muchísimo debido a sus resultados electorales. Esto que ha marcado en el proceso electoral, Patricia, y creo que es un fenómeno absolutamente interesante, los ríos de dinero que nosotros normalmente veíamos en la segunda vuelta presidencial, ya no se están viendo. Primera vuelta presidencial se veían muy pocos recursos moviéndose porque normalmente llegaban 4, 5, 6 candidatos. Entonces, quienes invierten en las elecciones se quedaban más o menos quietos esperando a ver quiénes pasaban la segunda vuelta, y pasando a segunda vuelta era donde volvíamos a ver que se reactivaban las economías ilegales a través de la compra de votos, etcétera, en el nivel territorial. Dices tú que hay menos de ese delito en esta jornada electoral. Prácticamente se ha desaparecido. Es decir, nosotros hemos recibido muy poca información sobre compra de votos. No tienes lo que tenías en anteriores procesos electorales de información sobre detenciones varios días desde antes a diferentes personas con plata en las mochilas, escándalos por temas de contratación frente a las elecciones presidenciales, porque al ser candidatos que no pertenecen a las organizaciones o a la élite tradicional que ha tenido la representación en Colombia, esto ha generado que los ciudadanos, creo que vamos a tener unas elecciones donde ellos van a poder, se están movilizando con
mayor tranquilidad a partir de sus intereses específicos y convicciones políticas en el proceso electoral y menos debido al intercambio de bienes o servicios o compra de votos por alguno de estos candidatos. Las jornadas previas a este día de elecciones, al igual que en la primera vuelta, fueron muy tensas. Hay mucha disputa, diatriba política, tanto en las redes sociales como en la calle. O sea, este es un proceso electoral que se ha vivido intensamente en las familias, al interior de las organizaciones en Colombia. En las últimas horas, antes de que comenzara el proceso propiamente dicho, se dieron a conocer unos videos de un supuesto simulacro de la registraduría, que además estaría conectado ese supuesto resultado del supuesto simulacro con infografías de canales de noticias a nivel internacional, y esto evidentemente generó mucho ruido. La MOE tuvo ese registro de esa situación. ¿Cuál es la postura de la misión de observación acerca de eso? ¿Hay algo que pueda alarmar más allá de la denuncia en sí misma? Mira, efectivamente ayer amanecimos. Nos amaneció esa tuiteratón que se armó en el país, además porque fue tendencia en horas de la mañana de hay fraude. Nuevamente estamos frente a una información que no fue debidamente presentada ni aclarada, lamentablemente por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, no basta con decir no hay simulacros, no basta con decir esto es una información falsa. ¿Qué fue lo que pasó con esta información? La empresa Indra tiene dentro de su contrato la transmisión en términos de imagen de la información de los resultados electorales. Entonces, tú tienes en elecciones dos tipos de transmisión. Una que tiene Disproel, que es subir la información desde el puesto de votación hasta el nivel departamental, que es cuando suben los votos. La otra transmisión es como la que tú estás haciendo en un canal, en el canal, y es los datos electorales muy seguramente a partir de las 4 de la tarde, ustedes tuvieron que haber hecho unas pruebas, hicieron unos diseños, inventaron unos resultados, etcétera, para ver cómo se veía. Esa fue precisamente la prueba que estaba haciendo Disproel y se presentó un pedazo de esa prueba en las redes sociales. Y yo aquí sí quiero hacer un asterisco gigantesco y lo quiero subrayar y poner en negrito. En este proceso electoral se han filtrado videos sin ningún tipo de contexto, editados, recortados, haciendo que los ciudadanos solamente vean la parte de lo que les interesa a algunos de los interesados sobre información que se publica. Unos de una campaña política, otros de otra campaña política, y en este caso frente a la información que se iba a hacer pública hoy, cómo se iba a vestir, se iba a pintar la información que se entrega a los medios de comunicación. Lamentablemente, siendo una explicación tan sencilla, donde se podía haber mostrado cómo fue que todo el proceso, cuál era la información, cuáles eran las diferentes imágenes que estaban presentando, donde la información que nos entregan a nosotros es que no solamente están las imágenes de uno de los dos candidatos ganando, sino también está la del otro candidato también ganando, con opciones cercanas de votación, con opciones distantes de votación, etcétera. Lamentablemente solo se pasa una parte del video, como ha sucedido con otros videos, y obviamente eso lleva a que los ciudadanos ayer, antes de mediodía, las redes sociales hayan expresado la preocupación de no hemos siquiera salido a votar, pero ya la registraduría tiene los votos contados. Sí, porque Alejandra, ahí, y lo pregunta una experta, no hay tanta confianza del electorado colombiano frente a su sistema. Es un sistema que tiene comprobadas debilidades, no ha entrado en, digamos, en una modernización como en otros países de América Latina. O sea, tú hablabas ahora y es motivo, digamos, de aplauso seguramente para amplios sectores de nuestro país que en esta oportunidad no se esté viendo la compra de votos, la transhumancia de votantes como en otras elecciones, digamos, pero hay una cantidad de hechos que alteran la decisión del votante. Así que, digamos, no es que esas denuncias no tengan un caldo de cultivo propicio en la propia desconfianza ciudadana acerca del proceso.
Patricia, tienes absolutamente toda la razón. Lo que tenemos es que separar los temas. Es decir, nosotros tenemos dos opciones, dos caminos de fraude electoral. No solo nosotros, digo, como ciudadanía en general, todos los países tienen dos caminos de fraude electoral. Uno es un fraude electoral que tú lo orquestas desde las autoridades electorales que te generan un resultado electoral completamente ilegítimo. Donde tienes un concierto para delinquir prácticamente. Y hay otro que es el que lamentablemente nosotros tenemos en Colombia, solamente voy a hablar por mi país, que incluye la compra de votos, la participación en política de funcionarios públicos, el constreñimiento electoral, constreñimiento empresarial a votantes en este que en proceso esta electoral, vuelta, como en la primera, se ha como en la visto, primera ustedes lo vuelta. dijeron en su informe. Exacto, digamos, suplantación de votantes, etcétera. Entonces, tienen esos dos mecanismos. Frente al primero que tiene que ver con las autoridades electorales, pues hicimos completamente lamentablemente nuestro sistema electoral sufrió un durísimo golpe de credibilidad para este proceso electoral de manera particular, un durísimo golpe, porque se han venido presentando errores de manera consecutiva que requieren muchísimas explicaciones y eso pasa como en cualquier trabajo. Si uno tiene que mantener explicando públicamente las cosas que salen mal, pues tienes un problema gravísimo de credibilidad porque en el momento que de pronto hagas algo, todo el mundo va a voltear a mirar y va a decir, ¿y eso sí está bien o está mal? Es decir, y obviamente, y es absolutamente claro, Patricia, que cuando uno dice, ¿en serio todo eso son errores o allí no hay detrás una intención de fraude? Porque es absolutamente increíble que puedan cometer tantos errores cuando Colombia ha demostrado robustez en diferentes administraciones de las autoridades electorales. Pues en este proceso electoral, sí, han ocurrido uno tras otro errores inaceptables que han generado confusión, que han generado y que han acabado con lo más importante o han generado una ruptura de lo más importante que tiene la democracia, que es la confianza en quien cuentan los votos. Todo eso ha pasado, pero sí creo que el día de hoy todos tenemos que esperar con muchísima tranquilidad los resultados. Estamos votando bajo la lluvia. Acá en Bogotá ya empezó nuevamente a llover. Tenemos puestos de votación que lamentablemente no han podido abrir, no muchos, pero debido a el fenómeno de la niña. Y confiemos que los errores, por ejemplo, que señalaste, marquen la tarjeta electoral debido a problemas de impresión, no sigan profundizando en la desconfianza. Voy a preguntarte particularmente por ese, digamos, hecho que la misión de observación electoral que tú lideras lo menciona antes incluso de explicar las otras situaciones que se han presentado hasta mitad de la jornada. Y para quienes nos están viendo es que en Colombia se vota con un tarjetón impreso. Y ese tarjetón impreso tiene en esta oportunidad tres opciones, las dos fórmulas, presidencia, vicepresidencia y el voto en blanco. Bueno, algunos de esos tarjetones están marcados, aparecen como con unas marcas. Entonces, una de las campañas, en este caso la campaña de Gustavo Petro, está alertando que cuando el elector llegue y le entreguen el tarjetón, se fije que no esté previamente marcado. Pero la misión de observación electoral, ahí ustedes tienen un ejemplo en pantalla, que lidera justamente nuestra invitada, está diciendo que estos pueden deberse a errores en el momento de la impresión de las papeletas, que insisto, no son digitales, son en papel, o sea, se le entregan físicamente al elector en Colombia, y que lo que tiene que hacer particularmente el elector es marcar con mucha claridad la opción de su preferencia. Esta que le estamos mostrando en este momento es justamente la denuncia que sube la candidatura de Gustavo Petro. Alejandra, entonces, dile a los usuarios, esto digamos en dos vías la consulta. A los que están afuera, que reciben la información y dicen, hay fraude, ¿no? O se está fraguando el fraude, y a los que están adentro, que son los que tienen la posibilidad de votar para que haya como una respuesta en términos pedagógicos y políticos acerca de lo que está pasando con este caso en específico. Cuando hay dos marcas en una tarjeta electoral, eso significa que estás frente a un voto nulo. ¿Por qué estás frente a un voto nulo? Porque a uno no le puede gustar el día y la noche. Entonces, si uno marca el día y uno marca la noche, pues esa tarjeta electoral se cuenta como nula. ¿Qué contamos en Colombia? La posibilidad de marcar las dos candidaturas que en este momento están en juego y el voto en blanco. ¿Qué es lo que nos ha dicho la ciudadanía? No solo lo que tú mostraste, además hay otras tarjetas que aparecen como una rayita, como de lapicero, más larga también en una esquina, entonces hay una de puntos y otra de rayas.
¿Qué es lo que nosotros hemos identificado en esas tarjetas? Que no es un fenómeno que se presenta en todo el país, sino en algunos sectores. Es que se presentó un error en la impresión, una mancha en la impresión, donde o hay un punto, sale un punto remarcado o una raya. ¿Qué es lo que nosotros hemos señalado e invitamos a los jurados de votación, a los ciudadanos, a los testigos electorales, que seamos muy claros en la forma de contar los votos? ¿Cómo se cuentan los votos? Cuando tú pusiste la imagen, había una X que puede ser marcada claramente identificando cuál es tu intención de voto, que puede ser o para la Liga contra la Corrupción o puede ser por la campaña del Pacto Histórico. Esa X, ese chulito que puede ser también una sola raya, mientras se marque de forma absolutamente clara, donde yo como jurado o testigo identifique la voluntad del ciudadano, es un voto válido. En ningún momento se debe contar que ese puntico que ustedes están viendo a la mano derecha, con esa X, debe generar un voto nulo. Eso sería contar mal el voto y generaría una reclamación, y esa reclamación llegaría a la comisión de escrutinio para que se cuenten adecuadamente los votos, pero vuelve muchísimo más lento el proceso de conteo de los votos. Invitación a jurados y testigos electorales, no se deben confundir por manchitas. La intención es clara, cuenten el voto adecuadamente. Quiero insistir en que esta imagen que les estábamos compartiendo era la imagen que denunciaba la campaña del Pacto Histórico, pero que, como ha dicho Alejandra, no solamente está sucediendo para votación de la casilla, digamos, de la opción del Pacto Histórico, sino también del ingeniero y su fórmula a la vicepresidencia. Alejandra, te hice esta pregunta la vez pasada, me parece que es igual trascendente. Nosotros incluso estamos titulando que la jornada transcurre con normalidad. Y se siente uno como, oye, impactado porque realmente durante esta jornada hay 3 personas muertas en el marco o en el contexto del hecho electoral. Un soldado que muere en enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC, denominadas así, en el Caquetá. Este hecho lo menciona la MOE en su informe. Y un testigo electoral del Pacto Histórico, que es el partido, digamos, la coalición de Gustavo Petro y Francia Márquez, en un hermoso municipio caucano que se llama Guapi. En la campaña del Pacto Histórico, no lo recoge así la MOE, habla de otra persona también de su campaña muerta en el municipio de Guapi durante esta jornada. Son 3 hechos, digamos, que enlutan la jornada, pero al mismo tiempo, digamos, conociendo el contexto colombiano en perspectiva, ¿tú dirías que efectivamente estamos entendiendo bien que la jornada se desarrolla con normalidad en medio de un país en conflicto? Pues Patricia, yo creo que es exactamente lo que tú estás diciendo. El tema de elecciones que han transcurrido, y así inicié yo cuando me dijiste cómo es el balance, que han transcurrido con tranquilidad y pareciera que con bastante participación, aunque ya nuevamente te digo, pues lo de las lluvias genera diferentes flujos. El tema de la violencia en Colombia y cómo se están transcurriendo estas elecciones hay que mirarlo en perspectiva. Sí, claro, y las dos estamos completamente de acuerdo. Desde primeras horas de la mañana se enluta la jornada electoral, lamentablemente por estos 2 asesinatos, tanto de un soldado como de un civil, y un civil relacionado con una de las campañas que está en disputa electoral, pero hemos recorrido un camino muy largo para poder señalar que transcurre con tranquilidad una jornada electoral, porque nosotros venimos de jornadas electorales que se hacían en medio del conflicto, donde los ciudadanos, las ciudadanas eran declaradas objetivo militar en algunos territorios de este país, sí, salían a votar sin importar cuál era la candidatura, es decir, se señalaba que había paro armado en algunas regiones del país, y la forma de disuadir a la gente de salir a votar es el que esté en la calle se le puede disparar. Entonces no se salía a votar, regiones del país con participaciones del 2, 3, 10%, paros armados, amenazas a las sedes, bombas o artefactos explosivos en sedes también, en caminos para que no... territorios minados para que la gente no saliera tranquila a poder votar. Venimos desde allá. De ahí venimos, exactamente. Y claramente uno ve este proceso electoral, sí hay muchas tensiones, sí ha habido mucha desinformación, sí todo lo que queramos reconocer, pero en medio de las balas no se ha hecho hoy la jornada electoral.
Alejandra, una pregunta de sí y no, y es difícil contestarla así, yo sé que es un esfuerzo, pero ¿tú dirías que la voluntad del elector en Colombia es respetada con el resultado que da la registraduría? Te digo que vamos a empezar a hacer el escrutinio después de las 4 de la tarde y en una jornada electoral, sea en Colombia o en cualquier país, europeo o latinoamericano, cada hora en la jornada electoral trae su propia agenda. Nosotros iniciamos una agenda a las 4 de la tarde, cuando nuestros observadores electorales acompañan también el proceso de escrutinio, el proceso de preconteo de votos, después acompañamos el de escrutinio y cada día y cada hora en ese día tiene su propio momento para ser evaluado. Nosotros confiamos en que los votos sean bien contados de todos los ciudadanos, pero la confianza la genera el mismo proceso electoral en cada momento que se avanza. La registraduría ha dicho hoy a medios de comunicación locales que los resultados estarán sobre las 7 de la noche, o sea que estos son 3 horas después de que se cierren las urnas. Es un conteo relativamente sencillo, no debería haber retrasos, ¿correcto? Efectivamente no debería haber retrasos, pero Patricia, miren el contexto en el que estamos. Créeme que todo el mundo en el país está comiéndose las uñas. Está con el aire, llevamos una semana muy fuerte de información contra información. Si se demoran un poquito más o se demoran un poquito menos, que ojalá ese no sea el problema, que los votos sean bien contados, que la transmisión sea muy limpia, que la transmisión del preconteo coincida mañana con lo que vayamos viendo en escrutinios, y eso es lo que nos va a dar paz política. Salir en 1 hora o 2 horas con unos resultados de preconteo en la misma carrera que pasó a Congreso de la República y después con una diferencia de 1 millón de votos sería un desastre. Así que ahí sí, como decían las abuelas, es que me cambio de espacio porque tengo prisa, algo así era como el dicho. Entonces, vamos despacio, vamos asegurando cada uno de los datos, lo que se está jugando no es fácil. Esperemos entonces que la registraduría se tome el tiempo que tenga que tomarse, pero que... Y ustedes están en todo el proceso, ¿no, Alejandro? Ustedes verifican, acompañan todo el proceso y también dan informes sobre todo el proceso. Exactamente, nosotros acompañamos todo el proceso, esperamos que hoy a las 10 de la noche podamos estar entregando en base de datos abierta, completamente decodificado, los resultados electorales mesa a mesa del preconteo, y ojalá mañana más tardar en horas de la noche podamos entregar decodificados los resultados de escrutinio mesa a mesa, así sea en un 97, 98%, para que todos los ciudadanos puedan entrar, buscarlo por mesa, por municipio, por departamento, en Excel, sumar, restar, lo que quieran hacer, pero que podamos todos ser observadores de las elecciones. Alejandra, no me respondiste a la pregunta de sí o no. ¿Tú confías, tú como ciudadana, confías en que el voto que depositaste está siendo bien leído, digamos, por el órgano que lo tiene que leer y contar? Confío en que cada hora que pasa el proceso electoral y cada hora del postproceso electoral, en la medida que vaya saliendo bien, nosotros lo vamos a ir chuleando. Si hay algún problema, lo vamos a detectar y lo vamos a decir también. Ojalá que le pongas muchos chulos a este proceso. Hasta ahora está lleno de chulos, con unas tristezas que nos dan por las 2 familias que están en luto, o 3 familias como los señoras que están hoy en lutos, obviamente, pero en términos del proceso en sí mismo hay muchos chulos ya acomodados. Y lo que hay que hacer es, como dicen todos y todas en Colombia, salga a votar, no lo deje para última hora, haga uso de su derecho ciudadano. Alejandra, un abrazo, que ojalá la jornada siga así llena de chulos positivos y que realmente pues la decisión de los electores sea la que efectivamente se exprese en los boletines que va a dar a conocer la registraduría, que insistimos es el único órgano legalmente constituido para ese fin. Esa es una de sus obligaciones. No están permitidas otro tipo de cifras ni de boca de urnas. Todo lo que usted vea en redes sociales es susceptible de ser digamos, usado con una intención no clara, así que hay que esperar los resultados formales. Nosotros vamos a esperarlos así en Telesur, entendiendo muy claramente nuestra responsabilidad y nuestra misión. Un abrazote. Un abrazo muy grande y saludos a todos los que nos acompañaron en el programa. Y que todo salga bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Los Nadie. Seguimos con la cobertura de Telesur de este día de elecciones en Colombia, que como decimos no es cualquier jornada, porque por primera vez en la historia republicana del país se enfrenta a una segunda vuelta en una dicotomía, 2 proyectos políticos distintos. El que representa el candidato de las élites del uribismo que ha gobernado Colombia en los últimos 20 años, el candidato, digamos, de los sectores alternativos, progresistas,
de centro izquierda que podría llegar por primera vez al Ejecutivo en este país latinoamericano. Nos vemos en un rato con más ediciones especiales de Los Nadies.